Hola, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros en este programa llamado Enfoque Musical. Gracias por conectarse. Saludamos a las personas que se han ido conectando y las que progresivamente van a ver este video. Diego, bienvenido. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en Enfoque Musical. Saluda a la audiencia que tienen ganas de verlo desde hace rato. Amén, vean. Dios te bendiga. Es un gusto verte y bueno, a todos los que están ahí en casa viéndonos hoy viernes en Enfoque Musical, que Dios los bendiga de una manera muy especial. Vamos a disfrutarnos este momento con la música, con las alabanzas y que gracias a Dios que Dios te ha dado ese talento, Vedán, y bueno, que puedes deleitarnos a nosotros con la música. Así que vamos a ello, vamos a escuchar y vamos juntos también a adorar a nuestro Dios con amén, la música. amén. Talento que aprovechamos para exaltar el nombre de Dios y ponerlo a servicio a Él y de la iglesia. Precisamente hoy vamos a hablar de eso, Diego. Los métodos para poder tener un buen servicio en la alabanza. Pero primerito vamos a cantar a Él, que para eso estamos aquí. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo adelante y el mundo atrás de mí. Cristo adelante y el mundo atrás de mí. Cristo adelante y el mundo atrás de mí. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo adelante y el mundo atrás de mí. Cristo adelante y el mundo atrás de mí. Cristo adelante y el mundo atrás de mí. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, y yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón.
Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Y yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, y yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, y yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Todavía el Señor está buscando un adorado, un adorado que levante su voz, que abra sus labios y glorifique a Dios, y glorifique a Dios, que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad. Y el Padre busca un adorador que le alabe, que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad. Y el Padre busca un adorador, y el Padre busca un adorador, y el Padre busca un adorador. Amén, amén, amén. El Señor siempre va a estar buscando a sus mejores servidores, a los que estén más dispuestos a servirle a Él en sus filas. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy, hermano Diego. Así es. No sé si quieras compartirnos con nosotros una porción de la palabra o algo que el Señor haya puesto en su corazón. Hay un pasaje en las Escrituras que está en el Salmo 145 y dice: alabanza por la bondad y el poder de Dios, hasta el verso número 5, bueno, hasta el verso número 6 dice: te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, dice este salmo. Y eso es alabanza. Proclamar y poner por alto a nuestro Dios, es exaltarle, exaltar su obra, exaltar sus
sus acciones aquí en esta tierra. Y aquellos que han sido, diría yo, privilegiados con el don de la música, con la inteligencia musical, pues se ocupan de esta labor de hacerlo de manera armoniosa, ¿no? De hacer de la alabanza algo agradable a los oídos humanos y por ende también a los oídos de nuestro Creador. ¿Cuáles son esos principios entonces que deben tener en cuenta los músicos, los adoradores, las personas que se ocupan de esta tarea de ministrar al pueblo, de ministrar la alabanza en las congregaciones, de traernos a nosotros esa bendición, de ser ese puente, ¿no? Sí, entre Dios y la iglesia. Dios y la iglesia, porque creo que podríamos hablar de una transición de músicos y adoradores, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Y podemos tener muchos músicos buenos, pero estamos buscando lo que estabas cantando. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y eso demanda excelencia. ¿Y cuál es la excelencia? ¿Cuáles son esos principios fundamentales para la excelencia no solo de un músico, sino de un adorador? Ok, de esto vamos a hablar en esta tarde, Diego, y lo vamos a socializar aquí entre nosotros dos. Y usted puede comentar ahí qué piensa del tema, alguna sugerencia o alguna opinión que tenga, la escribe en la caja de comentarios y vamos a estarlas ahí leyendo para todos ustedes. Como decía la canción ahorita que cantábamos, Dios no solo está buscando músicos, porque es irónico, ¿no? En esto del oficio de ser cantor o instrumentista, hay que tener un balance. Es algo que yo siempre le comparto a la gente que pues se da la oportunidad de que yo los pueda aconsejar por la gracia de Dios. Y siempre hay que tener un balance, ¿no? Entre el buen músico como ejecutor en la parte técnica y el buen servidor y adorador. Así es. Sin embargo, principalmente creo que nosotros en la iglesia fuimos llamados principalmente para ser adoradores, que fue para lo que fuimos creados, y servidores para ejecutar para lo que fuimos salvos, ¿sí? Entonces fuimos creados para adorar, salvos para servir. Entonces de aquí empezamos a señalar unos principios que vamos a compartir aquí, porque no vale la pena solo ser músico, tocar muy bien, ejecutar muy bien el instrumento, porque es algo aquí que va a ser un poco chocante para las personas que son muy buenas y la intención no es esa. Pero sí, a Dios no se le sorprende con la música porque pues Él inventó la música. Creo que podríamos partir esto en dos partes. La parte técnica, sí, que es algo muy importante, o sea, aunque todos hemos sido llamados a adorar, pues obviamente no se puede hacer sin el conocimiento de la técnica, ¿no? La música requiere técnica. Entonces, vamos de cierta forma a dividir esto en la excelencia del oficio y en la excelencia del ejecutor. Creo que estos principios implicarían esas dos áreas, ¿no? Estos dos principios implicarían 2 programas, porque es algo muy profundo, Diego, y vamos a hablar más que todo de lo que uno debe tener como músico, servidor y adorador, y quizás podamos dejar entonces el tema como el músico técnico y profesional para otra ocasión, y vamos a hablar de los principios de lo que un servidor debe tener. De la excelencia del ejecutor. Vuelvo y repito, es algo que siempre digo cada vez que voy a iniciar una charla, un conversatorio con las personas que tengo la oportunidad, y es que a Dios no se le sorprende con la música. A veces intentamos sorprenderlo con nuestro sol disminuido, suspendido en cuarta, no sé, con nuestros acordes, y Él es Dios, Él inventó la música y básicamente se las sabe todas, ¿no? Pero sí podemos sorprender a Dios con otras aptitudes como la del servicio y la adoración, y yo creo que el primer punto para poder ser un buen servidor músico es la perseverancia. Perseverar, siempre estar ahí. Hermano Dean, yo quiero aprender a cantar, yo quiero aprender a tocar. Entonces lo primero que yo le respondo a esa persona es, ¿está dispuesta a esperar? Entonces ellos me dicen, ¿a esperar qué? El proceso de aprendizaje. Entonces, pero es que uno, para poder tocar allá en el altar o poder estar ante las personas, debemos pasar por mucho. Yo siempre les digo, la verdad sí, es mucho lo que hay que pasar y
Y ese es el primer punto, la perseverancia No para poder basta ser. solo con saber cantar y pararte a No, cantar. no, 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 no basta, no basta solamente con eso, porque a veces las personas tenemos los casos de que, por lo menos, yo soy un buen cantante, pero no soy una persona paciente. No estoy dispuesto a esperar mi turno o no estoy dispuesto a esperar ni siquiera la parte en que me corresponde cantar a mí. Lo mismo con los instrumentistas, he conocido gente muy buena en donde simplemente por no esperar su turno o por no ser perseverantes en el tema del servicio, ya estamos hablando de personas que saben tocar, pero como no tienen claro el tema del servicio, simplemente desisten de la idea de poder ser unos buenos servidores en la iglesia, ser buenos cantantes, ser buenos ejecutores del instrumento o de la voz. Y bueno, ahí es donde se nos O sea, da cuántas historias no podríamos contar de grandes talentos que podrían estar siendo bendición al pueblo que le oye, pero por no estar, por no quedarse, por no perseverar en esta tarea, entonces llevaron su talento a otro lugar y quizás no lugares que trajesen a su vida espiritual beneficio, sino al contrario, que les reste. Muchos casos, y esperamos que con estas charlas se pueda aclarar ese punto. Si tú estás dispuesto a esperar un proceso de aprendizaje, si tú realmente quieres servir al Creador en el oficio o en el campo de la música, bien, es excelente que lo inicie porque pues si estamos aquí es porque nos encanta la música, nos apasiona la música, pero el tema de ser perseverante es una decisión de cada quien. Y ni siquiera estamos hablando de las personas que no saben tocar o no saben cantar. Estamos hablando de personas que ya lo saben hacer, pero que no tienen claro que todo es un proceso, ¿sí? La perseverancia, todo es un proceso, ya sea un proceso de aprendizaje técnico o un proceso de sujeción o un proceso, bueno, tantas cosas que conllevan el tema de ser perseverantes, de quedarse al pie del cañón, de decir, ok, yo quiero servir al Creador, quiero servir a la iglesia y dar lo mejor que tengo, mi mejor adoración que tengo al Señor y mi mejor parte técnica a la iglesia, a las personas que me escuchan, ¿sí? Entonces, algunos hermanos quieren saltarse ese proceso, algunas personas quieren saltarse ese proceso y bendecir a la iglesia con un talento que quizá no han desarrollado bien, ¿sí? Entonces dicen, ahí encontramos frases típicas como que dicen, no, es que yo lo hago para el Señor, y así con mi voz de tarro o con mi instrumento desafinado adoro a Dios. Entonces yo siempre le digo a esas personas que me refutan eso, yo digo, ok, si tú quieres adorar al Creador con tu voz de tarro o con tu instrumento desafinado, puedes hacerlo en tu casa, allá solito, allá también el Señor te escucha y Él va a recibir tu adoración. Pero entonces la iglesia tenemos un público al cual corresponder, al que tenemos que darle nuestra parte técnica y también nuestro proceso de aprendizaje, algo bonito, algo audible, algo agradable. Eso es algo muy importante. Entonces, el primer principio para la excelencia del músico, del adorador, es ser una persona que está. Creo que la mejor palabra es está, que siempre está ahí, que está dispuesto a aprender, que está dispuesto a crecer, que está dispuesto a madurar, y eso requiere estar todo el tiempo ahí. Dejarse moldear. Dejarse moldear, requiere estar ahí, constante, una persona que está, que avanza. ¿Cuál sería el segundo principio? Agradecimiento. Aquí hay varias cositas, se dividen en varias ramitas, pero vamos a hablar de eso con la palabra específica, agradecimiento. ¿Por qué agradecimiento? Cuando uno está agradecido, reconoce quién es la persona que está sobre uno y quién fue la persona que estuvo con uno, ¿sí? Quién fue la persona que le ayudó, quién fue la persona que le formó, quién fue la persona que le aconsejó. Y eso lo encerramos en una palabra, y en este caso la vamos a encerrar con la palabra agradecimiento. Cuando nosotros empezamos a crecer en este campo, Diego, es muy sencillo y es muy fácil caer en el tema de los egos. Que bueno, es otro tema, pero es muy sencillo caer en el tema de los egos. Pero cuando tú reconoces el reconocimiento, o sea, cuando tú eres agradecido realmente y sabes quién es el que merece toda la gloria, que es Dios, que estamos aquí solo por su gracia, y segundo, por las formaciones y por hombres y mujeres que Dios ha puesto en el camino, nosotros vamos a estar muy bien librados del tema del ego, del tema del orgullo, del tema de la arrogancia, ¿sí? Y es algo que, vuelvo y repito, comparto siempre. Siempre reconozcamos quién fue la persona que nos ayuda, reconozcamos quién es el que merece toda la gloria, que es Jesús. Uy, hermano, es que usted cómo canta lindo, usted cómo toca hermoso ese instrumento. Ok, hermana, me he esforzado, pero pues esto es gracias a Dios, ¿sí? No es por nadie más. Yo sí pongo de mi esfuerzo porque pues practico tantas horas al día y todo esto, pero la gloria sigue siendo de Dios.
Y gracias a tal hermano que me está instruyendo, gracias a tal hermana que me aconsejó, gracias a los ancianitos por sus oraciones. Entonces, ser agradecido es algo muy importante, Diego. Gracias no sé a qué aquellos quieras que se acercaron en algún momento y te dijeron, mira, este acorde es así, este acorde es así, mira, tienes que hacer esto con tu voz. Eso es muy importante porque en el tema del agradecimiento también vienen esas personas que lo aconsejan a uno, ¿no? Y a veces duele porque uno cree que dio una buena exposición de música, pero resulta que se le salieron 3 gallos, se desafinó 4 veces y se equivocó de acorde 4 o 5 veces durante la canción. Se terminó el servicio, se terminó el espectáculo, el concierto, en donde están ejecutando, se acerca una persona, hey, hiciste esto mal, no, pero ¿por qué? Si yo, y nos ponemos bravos. Entonces, ¿Cuántas veces te ha pasado? Muchas veces, la verdad, sobre todo cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra, me congregaba en una iglesia muy grande, y me dieron la oportunidad de ser guitarrista, pero pues aún no estaba muy diestro, solo me sabía algunas canciones específicas, Diego. Entonces yo decía, ok, vas a tocar esas canciones, pero por algún motivo o por cosas de la vida el dirigente pedía otra. Entonces todas mis ilusiones de ser el guitarrista de ese servicio quedaban en el piso, porque obviamente ya el guitarrista oficial que me estaba acompañando ahí decía, ok, dame la guitarra o simplemente cállate que voy a tocar yo, pues porque esta canción no te la sabes. Entonces era algo muy chocante para con mis sueños, las iniciativas que yo tenía. Pero entonces entendía que ese era el proceso que tenía que pasar, la perseverancia, lo que acabamos de tocar, y le agradecí a esas personas, les dije, ok, gracias, porque si las cosas no se dicen, simplemente voy a creer que las voy a estar haciendo bien, ¿sí? Entonces son muchas veces, o sea, agradecimiento, o sea, es también lo mismo, lo podríamos decir como reconocimiento de quién es el que merece toda la gloria, primero que es Jesús, y honrar a las personas, exacto, honrar a las personas que han sido parte de este proceso es muy importante y eso nos va a librar, escuchen servidores, nos va a librar del tema de los egos y de las arrogancias, porque es muy fácil cuando a ti todo el tiempo te están diciendo, oye, qué talento, oye, qué unción, qué ministración, entonces eso nos va hinchando el globo y... Creo que también te ponen en una posición de, hey, no te las sabes todas. Exacto. Entonces, tiene que ver mucho con saber quién soy, ¿no? Sí. Yo he recibido buenas críticas por lo que hago, también muy malas críticas, como el hecho de que este man está haciendo un show, ese man no hace sino llamar la atención, y otras muy buenas críticas que dice, eso es lo que necesitamos, algo diferente, algo fresco. Entonces, ser agradecido, la gloria sigue siendo del Creador, ¿sí? Y la honra sigue siendo de Él y también de las personas que han estado en ese proceso, porque si yo entonces me voy a dar mala vida porque dijeron que pues yo estoy aquí es por llamar la atención, por hacer el show o por mostrar mi talento, entonces voy a estar haciendo mal, y también voy a estar haciendo mal si me creo el cuento de que es que soy muy bueno, soy muy buen cantante, soy muy buen instrumentista. Entonces hay que tener muy claro de a quién hay que agradecer, a quién hay que reconocer, que el Creador nos libra del ego y de la arrogancia, Diego. Así es, perseverancia y agradecimiento. Vamos avanzando en estos principios de la excelencia del adorador o del músico como persona, como ser humano. Vamos por el tercero. Ok, el tercero, quiero que si lo están anotando bien y después lo socializamos cuando podamos encontrarnos, y tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar, y es el tema de la humildad, ¿sí? Entonces todo el mundo va a decir, ok, la humildad. La humildad no es quedarse callado, la humildad no es decir, es que pobrecito yo, con nadie no me meto. Primero saquémonos ese mal concepto de lo que es la humildad. Digo, si quieres, antes de continuar, nos puedes dar un concepto más concreto de lo que sería la humildad. Queremos escuchar. La humildad es una actitud de conocer nuestros límites, de reconocer, es el estar consciente de nuestras limitaciones, de que somos propensos a equivocarnos, de que no nos las sabemos todas, como dije hace un momento. Y hay una traducción que me gusta mucho en un pasaje del capítulo 5 de Mateo, que habla sobre la humildad, y dice, aquellos que tienen conciencia de su propia necesidad de Dios. O sea, humildad es el reconocimiento de que tengo límites y de que me puedo equivocar. Eso es humildad. Total. Entonces, si lo traemos al tema del servicio, específicamente en la alabanza, como lo estamos manejando aquí en Enfoque Musical, es reconocer que siempre va a haber alguien
más arriba de nosotros. Total. Ya sea técnicamente, ya sea espiritualmente, ya sea emocionalmente, experiencialmente, siempre, 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 siempre va a haber alguien más arriba de Más nosotros. alto. Ahí sí se aplica lo que uno ve en las redes sociales, esos memes chistosos que dicen, no importa que tan bien lo hagas, siempre va a haber un niño asiático que lo haga mejor que tú. Es la pura verdad, empezando por ese lado, ¿sí? Entonces, si nosotros reconocemos que, ok, Dios nos ha dado un talento y lo hemos desarrollado, y gracias a Dios por él, pero siempre va a haber alguien a quien nosotros le podremos aprender. Total, total. Entonces, si nosotros creemos que nuestro cerebro ya se la sabe todas, va a ser como el vaso que está totalmente lleno. ¿Qué pasa cuando el vaso está totalmente lleno? Que no se puede seguir llenando y se va a botar. Y cuando se desborda, ahí es donde llega entonces, es que, ok, es como yo pienso, es como yo digo. Es una palabra que se usa, es embotarse. Y Pablo nos dice eso, ¿no? Pablo dice, ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Exacto, Pablo. Y hay que tenía pensar de clara sí con eso. mismo con cordura. Hay que pensar de sí mismo con cordura. Ok, sí, has vivido un proceso, has aprendido muchas cosas importantes, pero aquello que te mantiene con los pies en la tierra es obviamente saber de que hay personas que lo hacen mejor y de que estás todavía en el campo del aprendizaje de seguir mejorando, ¿no? La mejora continua, y eso te permite estar humilde. Ok, hago bien esto, pero necesito aprender a hacer mejor otras cosas. Y también. para ese punto, para poder seguir aprendiendo, hay que desaprender. Es lo que yo siempre le digo a los muchachos ahí en 2.5K. Cada vez que tengo la oportunidad, muchachos, nunca, nunca, nunca dejen de aprender. Pero más importante, nunca, nunca, nunca dejen de desaprender. En el Y es campo de mucho la más música, difícil. en el campo de la música pasa mucho con el género, Ujú. ¿no? Como que soy un músico muy jazz, soy un músico muy rock, soy un músico muy ¿qué otro? Pop. Pero entonces, exacto, si yo sé que yo soy un músico rock, ese es mi estilo, así es como me formé, y llego a una congregación o llego a una banda donde su estilo es gospel, ahí es donde entonces entra la acción de desaprender. No estoy queriendo decir que es que ahora vas a dejar el rock de un lado y ya no vas a seguir amando tu música favorita, porque también es de gustos, ¿sí? Sino que te adaptes y desaprendas algunos conceptos para que tu mente, para que tu cerebro le entren nuevas cosas, ¿sí? Y no seas como ese vaso que está totalmente lleno, porque puedes ser un músico rock muy bueno o un músico gospel muy bueno, pero entonces cuando ya crees haberlo aprendido todo, entonces entra la actitud de como que no, es como yo diga y es que así suena mejor y es que así suena así, asá. Y bueno, como este tema de la música es algo tan relativo y como la música es tan infinita y todo el mundo tiene su punto de vista, entonces mi consejo en el tema de la humildad es que te adaptes, que es el siguiente punto. Adaptación. Adaptación. Ese es el siguiente punto para poder ser un mejor servidor. ¿Cuánto llevamos hasta ahora? Llevamos perseverancia, que es quedarse. Agradecimiento, que es reconocer. Y humildad, que obviamente son las posiciones que tenemos sobre nosotros mismos, sobre las otras personas. Y vamos al punto de la adaptación. Es que yo soy así. A mí me formaron así, Diego. Es que yo canto así. Y es que mi vibrato o mi registro nadie lo va a cambiar. Pero es que, vean, así no cantamos acá. No, pero es que como ustedes están equivocados. Ahí es donde erramos. ¿Sí? Yo siempre le digo a ellos, a los muchachos, adaptémonos. Uy, pero es que acá cantan como raro esa canción. Pero es la iglesia, ¿sí? Es la iglesia. Mi servicio es para el Creador y para ellos. Entonces yo me adapto a ese estilo que ellos tienen. Obviamente sin dejar los principios que yo también he aprendido, Diego, ¿sí? Entonces, Vedán, tú me dices, Vedán, aquí la cantamos así, aquí cantamos esa música así, esa canción así. Ok, perfecto, pero yo puedo una idea que podría aportar, ¿sí? Pasaría mucho. ¿Y qué pasa? Viene el ensamble, lo que normalmente en concepto de banda llamamos ensamble. El ensamble, el poder crear adaptación. Pasaría mucho cuando te mudas de tu región, o en mi caso cuando vas a otro país y te encuentras que obviamente toda la estructura de la música cambia. Por ejemplo, ahorita estuve el año pasado en Centroamérica y es pura cumbia. Cumbia
pareja desde que comienza hasta que termina. ¿Y qué tienes que hacer? Cantar tus coritos en cumbia. Adaptarse a la necesidad sin obviamente dejar de Y me de pasó, aportar, me pasó ¿no? un caso, ¿no? Me pasó un caso porque pues yo medio toco el piano, soy el salvacultos. y Creo en que una- aquí en algún momento nos ha tocado ese papel. Ser- Y gracias a Dios ser- por ser eso, el nos ayuda a formar salvacultos. nuestro carácter. Pero pues por el tema de las misiones y eso tuve que aprender un poco de piano y estando en El Salvador, por allá en algún lugar muy remoto, pues no había quien y pues salí yo a tratar de salvar el culto con música y pues estaba cantando los coritos nuestros de adoración en la balada, pero cuando el pastor se me acerca y dice, no, hermano, Métale candela. no le damos, porque los coritos de adoración aún son en cumbia, entonces yo, Bueno. bueno, Entonces cualquiera dirá, eso es inaceptable, ¿cómo puede ser? pero no me sentí mal, o sea, yo dije, "Oh, sí, está bien, o sea, es culpa mía porque obviamente vengo con mi modelo impregnado, pero hágale, yo me adapto Exacto. a lo que es y bueno, cumbia. Eso cumbia para aplica, arriba y eso para aplica abajo. para todo, mis hermanos y querido oyente. Eso aplica para todo, ya sea para la cultura, ya sea para métodos de trabajo, para algún proyecto empresarial. La adaptación aplica para todo. Entonces yo siempre doy el ejemplo de que como yo vengo de la ciudad de Cúcuta, en esa región hay una mala fama, claro, es una muy mala fama, de que pues hablamos golpeado, de que parece como si estuviéramos regañando. Entonces cuando yo llego acá, obviamente aquí el acento es distinto, es un ejemplo que siempre, es un ejemplo, ¿no?, que siempre uso. Entonces tuve que adaptarme. Y ellos me decían, es que me estás regañando. No, no te estoy regañando, yo hablo así. No, pero me estás regañando, ya estás regañándome. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Adaptarme. Lo mismo pasa con la música. Si tu estilo favorito, porque vuelvo y repito, la música es muy relativa. Si tu estilo favorito no es el gospel que tocan acá o no es el jazz que tocan acá, pues al menos haga el trabajo de adaptarse y decir usted va a mostrar una actitud de humildad muy bonita, ¿sí? Si usted se suelta de su formación, de lo que le dijeron, de cómo se formó, de cómo aprendió y se adapta. No estamos diciendo a que renuncie a sus gustos, a que renuncie a sus principios, sino que simplemente se adapte y ya, si tú tienes algo que aportar respecto a lo que se hace ahí en ese lugar, en esa iglesia, en esa banda, en esa congregación o en ese método de trabajo, sea cual sea su directiva, entonces usted pueda crecer y también ayudar a crecer a las personas. Así es. Vamos a cerrar con el último principio. El último principio es algo sí ya totalmente específico para los que quieren servir en el tema de la alabanza, y es la práctica. Así de sencillo, no hay mucho que hablar de eso. Si ya tienes una banda, si ya estás en el grupo de alabanza o si eres un solista, no se llega a la excelencia por otro lado respecto a lo técnico que no sea por la práctica, ¿sí? Vean cómo aprendo a cantar, cantando. Cante, vea videos, escuche mucha música. Si tiene la oportunidad de aprender a leer partitura, muchísimo mejor, se le va a hacer mucho más fácil. ¿Cómo aprendo a tocar un instrumento? Practíquelo. ¿Cómo aprendo a ensamblarme con las bandas? Practíquelas. Eso es. Me haces acordar una anécdota que escuché de un ministro de alabanza que después de un concierto se le acerca a alguien y le dice, hermano, ore por mí para yo recibir ese ministerio que usted tiene. Y entonces le dice, el ministerio que yo tengo me costó 20 años de trabajo, o sea, no pretendas que con una oración se va a resolver. se va a resolver. La práctica es el secreto 1A en lo técnico para ir hacia la excelencia. La práctica hace al maestro, la práctica hace al servidor. ¿Cómo entonces podemos practicar para poder ser un servidor? Aplicando esos principios. Ser perseverante, ser agradecido, ser humilde, adaptarse a las necesidades. Es que yo no toco bien porque es que acá no tenemos tal cosa, es que yo no canto bien porque es que este micrófono está malo. No te has adaptado simplemente. Créame, Diego, que me ha tocado, por la gracia de Dios, ejecutar el canto en lugares hermosos, con un sonido perfecto, en escenarios gigantes, con luces, con buen sonido, ante miles de personas. Pero también me ha correspondido ejecutar, y tú has sido testigo de eso, en lugares muy pequeños donde el público máximo son 3, 5 personas. Pero la aptitud y la adaptación es lo que hace todo distinto, ¿sí? Así es. Entonces, si uno no pasa por todo eso, eso sí aplica ya para todos. Entonces, muy poco probable vamos a poder formar un carácter como verdaderos servidores, ¿sí? Entonces, les invitamos a que apliquen esos principios en su vida laboral, en su vida diaria,
y específicamente a los músicos, a los que quieren ser cantantes, a los que quieren ser instrumentistas. Apliquen esos principios. Perseverancia, quedarse, seguir, luchar a pesar de las críticas, que es otro tema. Tenemos mucho que tocar, tenemos cómo manejar las críticas, tenemos cómo ser un buen intérprete. Hay muchos temas que tocar acá, pero entonces vamos aquí en orden. Perseverancia, quedarse en el lugar, al pie del cañón, resistir todo. Agradecimiento, reconocer quiénes son las personas que nos ayudan, reconocer quién es el que merece toda la gloria y la honra, y también honrar a esas personas que nos han ayudado en el camino. La humildad, no tener un concepto más del que yo soy, ¿sí? Dice Pablo, todo lo que he aprendido, todo el pedigrí que tengo, lo tengo por basura. Y era Pablo, es un hombre excelentemente formado, ¿no? Entonces, para que tomen ejemplo ahí. Adaptación. Si ellos hacen así, si ellos hacen asá, yo me adapto a eso sin renunciar a mis principios y a mis gustos, y aporto a esa adaptación para que puedan crecer ellos y también para que yo pueda crecer. No revirando, no haciendo malas caras, no poniendo mala actitud, es que no me gustan esas canciones, no, esa adaptación. Y por último, la práctica, que obviamente sí ya es algo más específico a ejecutar un instrumento. Y en eso sí quiero ser un poco claro, porque para poder servir en la alabanza sí necesitas practicar. Total. Sí necesitas practicar. Y no solamente en instrumentos, creo que también en la música. Cantante. En cantar. O sea, y vuelvo y repito el ejemplo de los hermanos. No, hermano, es que yo lo hago para la gloria de Dios. Ok, hermana, si usted lo va a hacer para la gloria de Dios, su hermano, hágalo en su casa, en su cuarto. Pero si vamos a darle un servicio a las personas que necesitan escuchar algo bien, algo bonito, debemos practicar. Entonces ahí les dejamos esos principios. Gracias, Diego, creo que hemos sido muy amenos con lo que queremos hacer. Esto fue Enfoque Musical. No olvides seguirnos en las redes sociales: Facebook IPUC 2500, YouTube IPUC 2500 e Instagram IPUC 2.5K. Estamos a punto de también arrancar la semana juvenil, donde vamos a tener también mucha música. Este domingo mucha alabanza, ¿no? Exacto, este domingo empezamos 2.5K. Es una iglesia que se caracteriza por alabanza, por eso es importante tocar esos temas para que podamos darle una mejor alabanza al Creador. Dios los bendiga. Esto fue Enfoque Musical, sus anfitriones Diego Udor, Bedán Lescano, y que estén bien en todas sus casas. Dios los bendiga. Dios los bendiga.